Bueno, la verdad es que casi agradezco porque durante las presentaciones de mis compañeros han hablado de conversiones, de atribución, de programmatic, de real-time bidding, o sea, unas cosas realmente interesantes desde mi punto de vista, pero no solamente eso, sino que las he contemplado dentro de la presentación, o sea que fenomenal. Vale, la verdad es que todas las ponencias, todas las clases que doy, las colaboraciones, me gusta empezarlas de la misma forma, y es definiendo lo que es Internet, porque aunque creo que todos lo tenemos muy claro, pero bueno, para mí Internet es un medio de comunicación, es un canal de distribución, es un medio de interacción, en definitiva es un entorno de relaciones sociales complementario, pero que hay que tener en cuenta en la estrategia global de cualquier empresa. Y la verdad es que es muy fácil decir esto, pero yo desde mi punto de vista no son tantas las empresas que de verdad están centradas en Internet. Y yo, mis 3 últimos trabajos, en G-Data, en Kaspersky y en Globalia, en todos me he encontrado el mismo problema, conflictos entre el canal de distribución tradicional y la parte de digital. Entonces, desde mi punto de vista, creo que conceptualmente tenemos que madurar y muchas veces nuestras posiciones se convierten en ser evangelizadores dentro de la empresa. Entonces, bueno, pues se agradece, pero bueno, también a veces necesitamos un poquito de apoyo. Vale. Desde mi punto de vista, cuando digo efectivamente que deben de aprovechar todas las oportunidades de Internet, y es que la empresa del futuro es un software, desde mi punto de vista. Y el marketing del futuro depende de la tecnología que tú tengas en tu empresa, ¿vale? Entonces, pues simplemente por hacer un repaso de lo que es Internet, pues la audiencia o la población mundial, mejor dicho, es de 7.260 millones de habitantes. Actualmente podemos hablar de 3.650 millones de usuarios de telefonía móvil y unos 2.900 millones de usuarios de smartphone, tablet y phablets. Y la audiencia de Internet en el mundo es de 3.366 millones de usuarios, de los cuales, pues como veis, el 48% se concentra en Asia, en Europa el 18%, en Estados Unidos y Canadá el 9,3%, Latinoamérica el 10%, África y Latinoamérica el 10%, Oceanía, pues Australia un 0,8%, bueno, etcétera. La audiencia la vemos repartida, pero lo que sí que estamos notando también, como decían mis compañeros, es que lo que observamos es una caída en el uso y consumo de Internet desde ordenadores y un incremento en el uso de Internet desde dispositivos móviles, pero la realidad es que las compras online todavía pasan principalmente desde ordenadores. Y os he traído también un slide para que veamos, según la hora del día, qué tipo de dispositivo estamos utilizando. Entonces, como vemos, el ordenador está más vinculado a las horas de trabajo, el mobile se ve un incremento a lo largo de todo el día y efectivamente tablet a última hora del día en consumo en hogar, con la tele y con otros tamaños de pantalla. De la misma forma, creo que también es importante pues, hablar de lo que ha pasado desde el año 2014, 2015 hasta ahora, y es que la parte de social messaging, ¿vale?, ha sorprendido a la propia social media, ¿vale?, en términos de audiencia. Es decir, cuando hablamos de social messaging estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Facebook Ads, de Facebook Messenger, estamos hablando de ese tipo de plataformas que de verdad hoy tienen más volumen de audiencia, y sobre todo hablar de Snapchat y el crecimiento. Snapchat es un híbrido y creo que en Snapchat también puedes encontrar el público de YouTube, ¿vale? Creo que es interesante, ¿vale? Pero al final yo no vengo a hablar de Internet y de todas estas cosas que ya son muy sabidas y en cierto modo a veces hasta aburridas, o hay un montón de fuentes que nos pueden explicar. Lo que vengo a hablar es que el last click no es el único modelo de atribución. Es decir, que trabajamos con distintos modelos de contratación publicitaria, el CPM, es decir, pagamos cada vez que generamos 1000 impresiones publicitarias, el CPC, es decir, pagamos cada vez que un usuario pincha, independientemente del volumen de impresiones y views, y ahora hablaremos de los views que tenemos que servir. Hablamos de CPL, el coste por lead, cuánto nos cuesta cada vez que un usuario viene a nuestro sitio web y se registra, o el coste por adquisición o coste por order, es cuánto nos cuesta cada vez que un usuario genera una compra en nuestro sitio web, ¿vale? Y yo, pues al final siempre creo en que dentro de una estrategia global pues debe estar basada en lo que yo llamo los 4 pilares de la estrategia digital global, que son branding, que son traffic acquisition, que son engagement y que son distribution. Cuando hablamos de branding es la presencia de la marca en la mente del consumidor, para que cuando a este le surja la necesidad o deseo, estemos presentes en la decisión de compra que hace. Esa es la publicidad. La publicidad es comunicación persuasiva, es el motor que acelera el conocimiento de una marca, por lo tanto tenemos que utilizarlo. Hay 3 puntos de apoyo en los que podemos trabajar en los procesos de construcción de marca. Pues lógicamente PR, relación con bloggers, influencers, etcétera, sponsor, patrocinios, nuestros propios acuerdos de distribución y las campañas de publicidad a modelo CPM. Cuando hablamos de traffic acquisition, estamos hablando de adquisición de tráfico. Y desde mi punto de vista, no es importante el volumen, lo que importa es la calidad.
Yo prefiero tener menos volumen de audiencia con un ratio de conversión más alto que tener un gran volumen de audiencia y mucha probabilidad de que me compren. ¿Vale? Dentro del Traffic Acquisition pues podemos hablar del SEO como aquellos esfuerzos llevados a cabo por la empresa para adaptar nuestro sitio web a los criterios de Google con el objetivo de tener visibilidad en aquellas búsquedas a través de keywords que están relacionados con nuestra actividad, nuestros productos, nuestro contenido, etcétera, etcétera. Y de esto también hay que hablar del ASO, que son los esfuerzos de optimización en los Application Store, en las Store de aplicaciones. Hablamos de campañas de PPC, es decir, de Paid Search, que bueno, pues es la solución estratégica para tener presencia con enlaces patrocinados en los resultados de búsqueda. Un 30% de los clics en las SERP, en las páginas de resultados de búsqueda, van a PPC, el 70% van a SEO. Y luego hablamos igualmente de campañas de display a modelo CPC. No pagamos por el impacto, sino que pagamos por el tráfico conducido. Cuando hablamos de engagement, pues tenemos que empezar, o me gusta hablar igualmente de 3 puntos de apoyo. El primero, las pruebas de productos. Lo que nosotros en nuestra industria llamamos las trial, las descargas por un periodo limitado. Pues eso lo que hace es, no solamente construye percepciones, sino que ayuda a tener las primeras experiencias con nuestra marca. Por lo tanto, es el principio para empezar a tener ese nivel de engagement. Atención al cliente. De nada sirve hacer un trabajo de marketing estupendo si cuando nuestro cliente tiene una necesidad llama al call center y no le solucionamos el problema. Entonces, también atención al cliente es parte del engagement. Social media. Social media, pues se ha hablado un poquito de contenido, etcétera. Social media al final pues es una plataforma, no todos son redes sociales, hay distintos tipos de plataformas de social media y en definitiva pues social media es una fuente o un canal o una plataforma interesante para atención al cliente, para promociones, para generar ese nivel de engagement. Entre el tercer pilar y el cuarto, desde mi punto de vista, están igualmente los programas de fidelización o los programas de retención, porque ayudan al engagement, porque mejora la relación que tengo con mis clientes o mis compradores y de la misma forma ayuda a la distribución. Y dentro de la distribución pues podemos hablar de las aplicaciones que nos ayudan a comprar mejor, ¿vale? Podemos hablar de los modelos de afiliación basados en revenue share o de la estructura básica basada en comisiones con el modelo tradicional. Nos preocupamos de posicionar la marca en la mente del consumidor, generar tráfico correcto, mejorar el nivel de engagement y ayudar a la comercialización de nuestros productos. Y para ello utilizamos distintas herramientas de analítica que nos permiten entender comportamientos y nos permiten hacer un approach, un enfoque de los objetivos y las estrategias para el futuro. De tal manera que estamos conduciendo el tráfico desde Paid Search, Programmatic, Mobile, Display o Retargeting a Landing Page. El landing page de la campaña de Paid Search no puede ser el mismo que el landing page de la campaña de Display, ¿vale? Porque las expectativas del usuario son muy diferentes. Desde el programa de retención estamos conduciendo el tráfico a los centros de renovación, desde SEO conducimos los clics hasta páginas específicas de nuestro sitio web, desde afiliación estamos llevando los clics hacia la iStore, es decir, hacia nuestra tienda, los enlaces lógicamente van hacia áreas de nuestro web, desde social se supone que tiene que estar todo integrado en una plataforma para poder efectivamente conducir tráfico y las acciones de email marketing pues muchas veces van a landing page, otras veces pues van a la propia tienda. Cuando se producen las conversiones de post-click es cuando un usuario ha interactuado con alguna de nuestras acciones, ha pinchado y se produce una conversión. Por lo tanto, aparece el revenue y la posibilidad de medir el coste por adquisición y el retorno sobre inversión publicitaria, no sobre la inversión. ¿Vale? Hemos hablado de conversiones. ¿Y qué es la conversión? La conversión desde la analítica web es el cumplimiento de un objetivo y las empresas normalmente tienen dos objetivos. Uno, generar registros y otro, generar adquisiciones. ¿Vale? Y cuando hablamos de herramientas de analítica web, Google Analytics es una de las herramientas de analítica web. ¿Vale? Hay otras, principalmente es Adobe Analytics, que probablemente desde mi punto de vista sea una herramienta mucho más sofisticada y mucho más potente. Y para que una herramienta de analítica web pueda hacer su función, pues tenemos que llevar a cabo el marcado JavaScript de cada una de las páginas. Es decir, tenemos que traquear las páginas para que la herramienta pueda extraer datos. Entonces, cuando hablamos de conversión, hemos dicho que son cumplimientos de objetivo, ¿vale? Pero las conversiones de post-click son aquellas conversiones o aquellos cumplimientos de objetivos que se producen después de una interacción con el medio. Y las conversiones de post-click pueden ser de dos tipos, directas e indirectas. Las directas son las que responden al esquema impacto, clic, visita y compra, y todo en el mismo proceso, y las indirectas o post-conversions son las que persiguen el siguiente esquema, impacto, clic, visita, abandono, vuelta y compra. Entonces la diferencia es en el número de visitas que tiene que hacer un usuario hasta generar la conversión, ¿vale? Y en todo esto, pues lógicamente tenemos que hablar de la famosa cookie.
¿Vale? Igual que... que dan ganas de cogérsela a esta hora. ¿Vale? Igual que las cookies nos ayudan a diferenciar las visitas de los usuarios únicos en nuestra herramienta analítica web, pues en este caso, gracias a la cookie, podemos diferenciar el tipo de conversión. ¿Vale? Es decir, cuando son conversiones de post-click y conversiones de post-view. Y es que la realidad es que los usuarios han basado en los últimos años la medición en el post-click, ¿vale? Y en el modelo de atribución, el last click. Y desde mi punto de vista es el más incorrecto de los modelos de atribución. Y bajo ese enfoque, lo que vamos a encontrar es una dependencia total de Google, ¿vale? Y una dependencia total del tráfico que nos viene desde SEO y desde Paid Search, ¿vale? Pero hay una cosa, las conversiones desde Search vienen desde nuestra marca. Nadie buscaría por nuestra marca si no hubiésemos invertido en publicidad. ¿Vale? Lo siento mucho. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. ¿Vale? Obviamente, last click is not the only attribution model. ¿Vale? Los anunciantes han utilizado las herramientas incorrectas para medir el rendimiento de sus acciones. Los anunciantes no sabían que los ad server también colocan cookies. Se pensaban que la cookie se ponía en el momento de la interacción, pero señores, cuando entramos en la página del mundo y hay 4 impactos publicitarios, perdón, hay 4 formatos publicitarios, esos 4, o como mínimo 1, os han dejado una cookie. Y con esa cookie se os puede seguir y se puede identificar mucho dato de cada uno de los usuarios. ¿Vale? Un incorrecto enfoque de medición nos lleva al planteamiento de hipótesis o a la extracción de conclusiones erróneas. ¿Vale? Por lo tanto, estamos tomando decisiones de forma incorrecta. Existe un comportamiento previo al post-click y es el pre-click. ¿Vale? Insisto, la estrategia es el conjunto de acciones tácticas donde unas alimentan a otras y todas se retroalimentan entre sí. Y existe una relación matemática entre las distintas acciones tácticas, pero no para toda nuestra audiencia, sino para los distintos clústeres que configuramos. ¿Vale? Entonces, un porcentaje de las conversiones que nuestra herramienta de analítica web, una de ellas, Google Analytics, atribuiría a Google, se produce en usuarios que previamente han sido impactados por nuestras campañas de publicidad sin clic o que abrieron un correo electrónico sin interacción y luego compran. Por lo tanto, necesitamos de otras herramientas que nos permitan medir aquellas conversiones que se producen en usuarios que han sido alcanzados e impactados por nuestras campañas de publicidad, que no interactúan en el momento del alcance, pero X tiempo más tarde aparece la cookie que le pusimos en el momento del alcance. Señores, no es lo mismo una impresión que una exposición, ¿vale? La impresión no vale de nada. Una impresión puede servirse al final de la página. Si el usuario no hace scroll down, no hay view, no hay impacto. Por lo tanto, también tenemos que medir correctamente. No sobredimensionemos el valor de la publicidad, ¿vale? La publicidad tiene un valor dentro de la atribución, ejerce una contribución, pero mirámoslo correctamente, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos de un ad server. Mi recomendación es que todo gran anunciante debería tener su propio ad server para trabajar con first party cookies, ¿vale? Si nosotros le damos nuestra inversión, nuestros anuncios a un medio, el medio va a desarrollar la herramienta con nuestra inversión y con nuestros datos. Entonces creo que es más interesante plantearte tener tu propio ad server y hacer el propio delivery de todas estas campañas y empezar a trabajar con un approach en data, cuál es el data que necesito y qué es lo que es verdad. Igualmente, tenemos que hacer una adaptación tecnológica de nuestro sitio web, es decir, igual que hicimos el marcado JavaScript para que Google Analytics pudiese trabajar, pues de esta manera tenemos que hacer la implementación de píxeles, ¿vale? Y luego lo que tenemos que entender es cuál es el rol, ¿vale? Y el peso de cada una de las acciones tácticas de nuestra estrategia, ¿vale? Y en este slide lo que he traído es la diferencia entre las herramientas de analítica web y las herramientas que miden el rendimiento de acciones tácticas de una forma aislada o de una forma integrada. Las herramientas que están conectadas, perdón, las herramientas que miden el rendimiento de acciones están conectadas directamente con los ad server, por lo tanto podemos saber las impresiones que hemos servido, los views que se han conseguido y el reach, es decir, la cobertura que hemos obtenido. Y después utilizamos una URL con un tracking que da información a la herramienta analítica web y a la herramienta con la que medimos el rendimiento de las acciones tácticas. La herramienta analítica web puede medir las visitas y los usuarios únicos. Nosotros podemos medir los clics y los clics únicos, es lo mismo. La herramienta analítica web no ve lo que pasa en el view, por lo tanto, solo puede recoger y medir los leads de post-click, pero nuestras herramientas pueden medir los leads de post-view y los leads de post-click.
Luego, la herramienta analítica web puede medir las compras, las conversiones de post-click directos e indirectos, pero no puede medir las compras de post-view, es decir, impactos sin clic que luego han generado compras, y en el caso de estas herramientas sí no lo ofrecen. Y el enfoque al que vamos es la duplicación en conversiones únicas. ¿Vale? Toca hablar de programmatic y toca hablar de real-time bidding. ¿Qué es el programmatic? La verdad es que desde mi punto de vista hay un poco de confusión entre lo que es el programmatic y lo que es el real-time bidding dentro de la industria. Y el programmatic simplemente es la automatización en el proceso de compra de medios, ¿vale? En el que influyen o intervienen pues, ad exchange, plataformas de gestión y bases de datos relacionadas. Y antes habéis comentado, no, el programmatic empezó en el entorno digital, pero en mercados más avanzados como Estados Unidos ya está el programmatic con miras y con proyectos hacia la tele. No solo hacia la tele, también hacia la radio. Y no solo hacia la radio, probablemente también para las vallas exteriores, es decir, en el momento que tengamos un ad server y con la televisión y la evolución hacia la que nos dirigimos, pues va a haber grandes oportunidades de medición, de clusterización, y el trabajo que hagamos ahora en recogida de datos es trabajo adelantado para el día que trabajemos con la televisión conectada. Ya sabremos cuál es el perfil del usuario que nos compra y ahora podremos ver en qué canal de televisión. No importa el sitio donde esté, lo que importa es el usuario independientemente del sitio en el que esté ahora mismo. ¿Vale? Cuando hablamos de programmatic, pues tenemos que hablar de un ecosistema en el que está la parte de oferta, representado por los medios, y está la parte de demanda, representada por los anunciantes y las agencias. En este caso, pues, trabajamos con distintos tipos de plataformas, ¿vale? Mi recomendación, insisto, es tener tu propio ad server, ¿vale? Y luego trabajamos con los DSPs, que es la plataforma de la demanda, los DMPs, que es la plataforma de gestión de datos, los ad exchange, que son los supermercados donde se hace la compraventa de inventario publicitario. Google tiene su ad exchange, Facebook tiene su ad exchange, Twitter tiene su ad exchange, Microsoft tiene su ad exchange, etc. ¿Y qué es el real-time bidding? Pues el real-time bidding es una de las formas, probablemente la más conocida y extendida, de compra programática, ¿vale? En el que se trabaja de una forma diferente, ¿vale? Lo que hacemos es un modelo de compra-venta basado en pujas. Y se hace una valoración de la impresión a tiempo real, teniendo en cuenta tres datos: el perfil del usuario, el data, la valoración del sitio web, el quality scoring, y luego la puja precio, precio con el que sale la impresión y horquilla de puja en la que yo estoy dispuesto a pagar por generar un impacto publicitario. Y lo importante es que cada impresión se trata de forma individual, impresión a impresión, usuario a usuario. ¿Cómo funciona? Pues un usuario llega a un sitio web. En el momento que llega a un sitio web aparecen unas oportunidades de impacto, es decir, se incorporan unas impresiones al sistema de RTV, de inventario, ¿vale? En el momento que el usuario está aterrizando, pues el lado de la demanda, representado por agencias y anunciantes, cuenta con unas plataformas que son los DSPs, que lo que le importa es el data del usuario, el data que tiene él, o el data que puede comprar a tiempo real, ¿vale? Lo que importa es la puja, ¿vale? Y la valoración del sitio web. Vale, si se alinea las expectativas del usuario, el precio y la puja, pues se produce la compra de la impresión. Pero en el momento que haya un anunciante que está dispuesto a pagar más que nosotros, la impresión se vende al mejor postor. Por lo tanto, tenemos que hacer también un trabajo fuerte de seguimiento, ¿vale? Como os he dicho, las plataformas son los DSPs, los SSPs, los Data Exchange y los DMPs. ¿Qué son los SSPs? Los DSPs. Los DSPs, como he dicho, pues es lo que representa la plataforma de la demanda, ¿vale? Y están integrados con los Ad Exchange y están integrados con los anunciantes, con los DMPs, etc. Y a través de ellos se representan las expectativas de compra de inventario publicitario. Los SSPs, bueno, pues es la plataforma de la demanda. Igualmente representa una alternativa para la monetización del inventario y ayudan a la comercialización de las impresiones. Cuando hablamos de Ad Exchange, son las plataformas de compra-venta, ¿vale? Donde se gestiona la impresión, donde se gestiona la compra-venta y donde efectivamente se decide dónde, cómo comprar, a qué precio y dónde se va a servir. Y el DMP es algo que parece que se ha puesto de moda. Y señores, un DMP es un Data Warehouse. ¿Me explico? O sea, que no es una cosa, que estamos hablando de que los Data Warehouse tienen muchos años, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que hoy se hace un uso más sofisticado de ellos. Y data center, también hay muchísimo data center. Lo que pasa es que hoy también tenemos velocidad, ¿vale? Para poder hacer el movimiento de datos. Son plataformas que gestionan los datos y que básicamente recogen datos de distintas fuentes, los agrupan, lo empaquetan y los venden a terceros, ya sea anunciantes, medios, empresas tecnológicas. ¿Y qué es para lo que sirve? Pues nos sirve para gestionar cookies IDs, nos sirve para definir los segmentos de audiencia a los que queremos llegar, nos sirve para optimizar el rendimiento de nuestras campañas, ¿vale? Y cuando os he dado también ejemplos, ¿vale? Pues de DSPs, pues Rocket Fuel, DoubleClick. Cuando hablamos de Ad Exchange, pues AppNexus, OpenX, Rubicon, DoubleClick. Cuando hablamos de MPs, Adobe,
X+1, knowledge o aggregate knowledge notice, bueno, diferentes, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el programmatic? Pues la verdad es que desde mi punto de vista tiene ventaja para los tres. Tiene ventaja para el anunciante, porque le ayuda a hacer una correcta optimización de la inversión, le ayuda al soporte, porque le ayuda a monetizar su inventario, y ayuda al anunciante porque le permite, al usuario, porque recibe impactos de calidad y publicidad en teoría de valor, ¿vale? Pero hay problemas, como todo en la vida, problemas que unos los quieren ver y otros no los quieren ver. Y es que el real-time bidding, como también me comentaban, pues tenemos que garantizarnos que todos nuestros esfuerzos, ya sean del tipo que sean, pues son vistos por tráfico humano. Luego que no tenemos ningún grupo de chinos o ningún robot que está pinchando en nuestras campañas, ¿vale? De la misma forma también tenemos que tener en cuenta el adblocking, ¿vale? Pero la realidad es que unos estudios que estuve leyendo antes dice que el 85% de los usuarios de adblocker prefieren publicidad, ¿vale?, a tener que pagar por contenido. Y es que yo tengo otro punto de vista. Y es que la publicidad es molesta, pero no es tan molesta. ¿No será que tenemos los adblocker para que no nos roben nuestros datos? ¿Vale? Porque los adblocker también bloquean todos los scripts. Es decir, a lo mejor no queremos que nos estén quitando nuestros datos y que sepan si ahora estamos en Madrid o estoy en Barcelona. ¿Cuántas empresas saben que nosotros estamos aquí ahora mismo? Samsung, Apple, Google, podríamos decir un montón de ellas. ¿No será que nos preocupa nuestro data? Ad viability. Como decía antes, no es lo mismo una impresión que una exposición, ¿vale? No es lo mismo una impresión que sería un alcance, ¿vale?, a un view, que sería un impacto, ¿vale? Los ad server ponen cookies en la impresión, por lo tanto necesitamos luego garantizar que ha habido un view, ¿vale? Una herramienta muy sofisticada, muy potente para medir los views es MOAT, M-O-A-T, nos permite ver qué impresiones han sido vistas, porque desde mi punto de vista estamos calculando mal el CTR. No tiene cabida pensar en clics si la campaña no es vista. Entonces lo primero que tenemos que hacer es meter una métrica en medio. ¿Cuántas impresiones han servido? ¿Cuántas views ha habido? ¿Y cuántos clics ha habido? Es imposible pinchar si no se ve, ¿vale? Estos son todos los funnels. Al final hemos hablado de funnels, el funnel de SEO, cuáles son las métricas que tenemos que incluir de paid search, de display, del programa de afiliación, del funnel para email marketing, el funnel para nuestro programa de retención. Lo único que sé es que el ad server tiene que ser capaz de medir los clics y las visitas en SEO, ¿vale?, a través de la pixelación de páginas, es decir, sabemos cuándo el usuario llega de qué fuente. Tenemos que ser capaz de medir los clics en paid search. Tenemos que ser capaces de medir los views en display y en programmatic, tenemos que ser capaces de medir los views en afiliación, tenemos que ser capaces de ver las aperturas de email en emailing y las aperturas de email en nuestro programa de retención. Es decir, que tenemos que basar la medición y el inicio de la atribución en las tomas de contacto. ¿Qué acciones tácticas han generado? ¿Qué toma de contacto? ¿Y qué tipo de interacción hemos conseguido? Porque la realidad es que esto no es verdad. Las cosas no pasan en funnels, las cosas pasan así. Es decir, existe un usuario que tiene más de un dispositivo móvil, es decir, necesitamos lo primero identificar qué dispositivos móviles o qué dispositivos con acceso a Internet tenemos cada uno de nosotros, porque existen relaciones comportamentales en el comportamiento del usuario entre dispositivos. Es decir, un usuario abre un correo electrónico desde el teléfono, si no lo elimina, es que probablemente haya otra apertura de ese correo electrónico desde un ordenador. Vale, entonces tenemos que ser capaces de entender que la estrategia es el conjunto de acciones tácticas donde unas alimentan a otras y donde todas se retroalimentan entre sí. Y los funnels, desde mi punto de vista, dejan de ser funnels para convertirse en relojes de arena. ¿Por qué? Porque en el momento que efectivamente generamos los alcances, los impactos, los clics, el tráfico, parte del tráfico se registra y en nuestro caso se descarga una versión de prueba, parte del tráfico visita el carrito de la compra y nos compra. En definitiva, los que se registran o compran pasan a formar parte de una base de datos. No es lo mismo un usuario de Internet que un usuario que me visita, no es lo mismo una visita que un registro, no es lo mismo un registro que un comprador, no es lo mismo un comprador que un cliente, no es lo mismo un cliente que otro que además es mi fan en Facebook, no es lo mismo un cliente que es mi fan en Facebook que un cliente que interactúa con mi comunicación. Existen distintos niveles de relación, nosotros no vendemos productos. Manejamos niveles de relación y cubrimos necesidades. En nuestro caso, queremos que seas más libre cuando navegas por Internet, por eso te protegemos, ¿vale?
Cuando hablamos de atribución, ¿qué es la atribución? Pues la atribución es una estrategia de medición que nos permite alcanzar un entendimiento más profundo sobre cuál es la contribución real ejercida por cada una de las acciones tácticas de la estrategia. Es decir, cuál es el rol y el peso de cada una de las acciones tácticas. De manera que nos vamos a encontrar con una de ellas, que es la que abre el proceso a través del sembrado de cookies o a través de un clic, a través de una visita. Luego existe una serie de acciones que generan influencia y y una acción que cierra el proceso. Tenemos que tener capacidad de medir qué pasa de fuera a dentro de nuestro sitio web y una vez que el usuario se ha marchado, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de atribución, pues tenemos que llevar a cabo la identificación de las tomas de contacto y del tipo de interacción que ha existido. Tenemos que entender, ¿vale?, igualmente los dispositivos que tiene un usuario, ¿vale? No solamente trabajamos con cookies, también traqueamos hardware. Es decir, podemos traquear hardware, podemos saber qué teléfono móvil tiene nuestro usuario, además de que tenemos una IP única, que es nuestro número de teléfono, ¿vale? Pero por supuesto que cuando Google habéis abierto vuestro correo desde un ordenador nuevo y por el medio de validación os dice que identifiquéis el número que os ha mandado al teléfono y que lo pongáis en el ordenador, lo que está haciendo es traquear ese hardware. Lo que está diciendo, este es otro ordenador que utilizas para abrir. Es decir, que si mañana desde este ordenador te puedo generar un impacto, tendré en cuenta que es un ordenador más, ¿vale? Vale. Por lo tanto, necesitamos trabajar con una matriz comportamental para cada uno de los usuarios, de tal manera que tenemos acciones de branding y tenemos acciones de performance. Tenemos los mismos que hemos visto: display ads, social display, mobile display, programmatic, affiliate, SEO, paid search, remarketing, etc. Y aquí tenemos los comportamientos. ¿Has sido alcanzado? ¿Por qué acción? ¿Has sido impactado? ¿Por qué acción? ¿Has pinchado? ¿Has visitado? ¿Te has descargado una trial o te has registrado? ¿Has generado una conversión directa? ¿Has generado una conversión directa? ¿Has generado una conversión de post-view? Porque eso nos permite entender la trazabilidad, cuál es el path comportamental del usuario, y podemos trabajar en marketing predictivo para replicar ese comportamiento en usuarios que tienen el mismo perfil, ¿vale? La esencia de la atribución es su aportación sobre cómo abordar el cálculo del ROI. Si nosotros estamos calculando el ROI basado en las impresiones, lo estamos calculando mal. Si el usuario no ha visto la publicidad, estamos generando un coste, ¿vale?, que no es eficiente. Es decir, la atribución nos ayuda a calcular de forma eficiente el retorno de la inversión y nos ayuda a saber dónde tenemos que poner el dinero. Es decir, el fin último de la atribución es la correcta distribución del budget, ¿vale? De tal manera que nos encontramos con un escenario similar a este. Trabajamos con los 4 pilares, trabajamos con la matriz comportamental, trabajamos con el rol de arena, pero lo cierto es que necesitamos una capa tecnológica, ¿vale?, donde tenemos la parte de Analytics Web dirigido a optimizar el sitio web, ¿vale? Tenemos una parte de los ad serving, los DSPs, y unas herramientas que nos permiten deduplicar a conversiones únicas y optimizar search, display, affiliate, etc. Y el mejor ejercicio para empezar trabajando en atribución es empezar a entender la atribución en search. Cómo contribuye SEO sobre paid search sobre SEO, y cuál es la combinación de keywords que ese usuario utilizó antes de la compra. Es decir, el primer ejercicio de atribución es empezar a entender la atribución en search, ¿vale? Necesitamos igualmente, para poder medir, necesitamos poner el mismo nombre a las cookies que ponemos desde Analítica que a las cookies que ponemos desde el ad server. Es decir, necesitamos la centralización de datos para trabajar con usuarios únicos. Por debajo estarían las plataformas de atribución. Por debajo, la capacidad de reporting y dashboard. Por debajo, la correcta distribución del budget, con mira a 3 cosas: personalización de contenido, construcción de relaciones sociales y marketing predictivo, ¿vale? Me gustaría acabar la presentación visitando un sitio web. ¿Me podéis ayudar, por favor? De todo. El website se llama Internet Life Stats
y os da datos a tiempo real de websites que están siendo hackeados, usuarios activos de Internet en el momento, mails enviados a tiempo real, ¿vale? Usuarios activos en Facebook, ordenadores o websites que están siendo hackeados, consumo de electricidad. Entonces, pues me gustaría haberlo enseñado, pero bueno, no os preocupéis. Se llama Internet Live Stats, ¿vale? Internet Live Stats, TS, y ahí lo podéis ver, ¿vale? Y tenéis información a tiempo real de qué está pasando ahora mismo en Internet, ¿vale? Daros las gracias, espero que os haya gustado la presentación, ¿vale?